Bueno, hola, buenas noches. Voy a activar mi cámara. A ver, a ver. Bien, siempre pasa que sobre la hora o pasada la hora se suma alguien más. De todas maneras, nosotros vamos a comenzar. Esta charla queda grabada. Así que bueno, después también eh, se va a poder ver en otras redes. Voy a hacer tengo un pequeño inconveniente, que veo un cartel que está apareciendo en Zoom. Voy a volver a compartir para que este cartel desaparezca. Bien, ahora sí. Ahora tenemos listo para comenzar. Los micrófonos se van a mantener apagados, por lo menos hasta el final, de manera automática, para que eso no nos afecte a nosotros con algún ruido o con algo bueno que distorsione un poco. Y al final sí, vamos a abrir los micrófonos para hacer un pequeño intercambio si alguien así lo desea. La idea es que esta actividad dure no más de una hora, más o menos es el tiempo que nos llevaría a hacer este recorrido. Y esto tendríamos que tomarlo como si yo estuviera recibiendo una primer clase del tarot de White, o Rider White, como se lo conoce. Entonces lo que vamos a hacer hoy es más o menos, lo que nosotros vemos en el curso. Hoy lo que vamos a hacer es agregar un poco de contenido para poder ver los 22 arcanos, más que nada desde lo esotérico, y lo que vamos a sacarle hoy es todo lo que está relacionado con las interpretaciones que comúnmente hacemos de cada carta. Es muy difícil que lo esotérico aparezca en algún manual o que en algún curso nos hablen de esto, pero es muy interesante y es también muy necesario para nosotros que nos gusta el tarot y que queremos hacer un recorrido y que sea parte de nuestro proceso espiritual, conocer estos aspectos. Como el Zoom queda abierto, las personas se pueden seguir sumando, así que bueno, no nos vamos a preocupar por eso. Nosotros vamos a ir comenzando. Como les decía, lo que vamos a ver hoy es, más que la presentación, es lo que sería casi una primera clase completa del curso de Tarot Rider, o Rider White, que ahora vamos a ver un poco también ese nombre. Pero lo que vamos a hacer es verlo desde lo esotérico. En principio, capaz que algunos de ustedes ya tienen o ya manejan este tarot. Si durante este rato que esté yo exponiendo en principio, y luego bueno, que hagamos intercambio, el chat sí está abierto por si quieren dejar algún comentario, ir dejando algo ahí. Si no, bueno, les sigo comentando. El tarot, tal vez algunos ya lo conozcan, otros ya lo manejen, tal vez otros no, sea su primer contacto con él. En mi caso lo tengo, porque si lo tengo a mano, digo, porque bueno, si lo tuviéramos todos, si esta fuera una clase, todos lo tendríamos y haríamos una observación más detallada de cada carta. De todas maneras yo lo tengo y la idea era irlo mostrando, pero bueno, creo que fue más fácil poder agregar en esta diapositiva las cartas para que las pudieran ver. Vamos a comenzar con algo que todos conocemos y es la carta del mago. Simplemente esto es a modo de presentación, ¿sí?
Esta carta tiene muchísimos... No vamos a hacer un detalle ahora de cada carta. Vamos a hacer simplemente por qué está la carta del mago y cómo este es nuestro puntapié inicial para lo que vamos a tratar de ver hoy. ¿Qué sucede? La carta del mago es una carta, bueno, que tiene mucho mensaje, mucho esoterismo en ella misma. Esta imagen que estamos viendo es una imagen de White y Smith. Ahora vamos a ver quiénes son. Y es una carta que si yo tuviera que darle esotéricamente un mensaje, diría no todo es perceptible a los ojos físicos y muchas veces debemos cerrar nuestros ojos para poder ver con claridad. Ese sería el mensaje que tendría este mago. Y un poco haciendo alusión a eso, a lo que no podemos ver, hay una versión que tal vez algunos la conozcan, tal vez no, que es la nueva visión. Esta sería la mirada del mago desde atrás. Esta ilustración y este mazo de cartas está hecho por Raúl Sestauro y Pietro Aligo. Ellos lo que hacen es darle un giro de 180 grados a cada una de las cartas y hacen lo que es el mazo de la nueva visión. ¿Por qué traigo para empezar esto? Porque bueno, acá tenemos dos imágenes de dos tarot. Una es con un contenido esotérico, el que se encuentra a la izquierda, que es el de White Smith, y la otra es con un contenido ilustrativo, tal vez tratando de plasmar una imagen diferente, pero no contiene esoterismo prácticamente. Entonces, ¿qué es esto primero con lo que estamos empezando? Y es, no todos los mazos contienen esoterismo. ¿Por qué? Porque el esoterismo está dado por el autor. Así es como comenzamos y en este recorrido que vamos a tratar de hacer hoy, vamos a comenzar un poco viendo cuál es mi idea de lo que me gustaría que habláramos hoy. Todos vamos a tratar de compactar todo esto y hacerlo en una hora. Un poquito de la historia del mazo de White Smith. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que en muchos cursos no se habla de la historia del mazo. Y muchas veces es un tema que queda como relegado. La historia de quién está detrás del mazo de cartas o el mazo de tarot. ¿Qué sucede? Es sumamente importante conocer quién está detrás de un mazo de tarot. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ver eso, un poquito de la historia de este mazo. Vamos a hablar un poco cómo está relacionado con la cábala o cabalá. Y después vamos a ver que este mazo que contiene temas esotéricos, a su vez tiene una división. Vamos a ver, hoy vamos a ver solo los arcanos mayores. Lo que tiene este mazo es una división. Luego de esa división vamos a encontrar un balance. Y dentro de ese balance, una subdivisión que va a estar por elemento, fuego, aire, agua y tierra, y a su vez una subdivisión cabalística que va a estar por caminos. Después, cuando lleguemos ahí, vamos a entender un poco más. Y a su vez vamos a tratar de ver cada una de estas cartas qué elementos esotéricos contienen. Entonces, por eso es interesante si uno tiene las cartas a mano, porque puede ir separando cuando hablemos de cuáles son las cartas de los distintos caminos, por ejemplo, uno puede ir separando y ir viendo esta correlación entre ellas. De todas maneras, vamos a tener las imágenes que nos van a ayudar. Vamos a comenzar entonces por saber quién está detrás de este mazo de cartas. Esto es algo que en lo personal es algo que me parece debemos hacer sin importar cuál es el mazo de cartas que nosotros compremos. Cuál sea el tarot que a nosotros nos llame, el tarot que nos guste, es necesario conocer quién está detrás. Hoy vamos a hablar solo de nuestro mazo de tarot de White. En este caso, Arthur Edward White creó esta baraja alrededor de 1910 y tiene una particularidad. Él pertenecía
a la orden hermética de la Aurora Dorada o Golden Dawn, y fue uno de los más importantes exponentes de la tradición ocultista anglosajona. Entonces, lo primero que nosotros tenemos contacto es que quien está detrás de estas cartas es un esotérico. Es una persona que se encuentra dentro de una orden hermética. Él no diseñó estas cartas desde cero, él se basó en Marsella y algún mazo previo. Pero sí lo que hizo fue incorporarle a esos mazos ya existentes lo que la orden Golden Dawn o la orden hermética de la Aurora Dorada tenía como valores y manejaba de manera oculta, esotérica. Tenemos, bueno, por ahí algún dato más. White nació en Nueva York en 1857, un 2 de octubre. Hay algo que le agrega también a su búsqueda o a su componente esotérico, y es que él fue educado con una educación católica y a los 20 años comenzó a interesarse por el espiritismo, luego por la magia, luego por la alquimia. Entonces, este mazo contiene mucho de lo que fue su recorrido. Y ahora lo vamos a ir viendo. En enero de 1891, él fue acogido como neófita en el templo Isis Urania en Londres. Ahí tenemos un poco el nombre de su iniciación. En el 1892, aumentó dentro de la orden al grado de Philosophus. En 1894, Adeptus. En 1901 fue aceptado como masón en una orden masónica. En 1902 alcanzó el grado de maestro y luego fue admitido en la Societas Rosacruciana en Anglia, falleciendo en 1942 con 84 años. Tenemos a una persona detrás de este mazo de cartas que ha hecho un importante recorrido, y si bien cuando él alcanza el grado de maestro en 1902, si vamos un poquito hacia atrás, en 1910 decide modificar los mazos previos para empezar a crear o empezar a plasmar lo que ha sido parte de su recorrido esotérico en este mazo. Pero decíamos que este mazo es de White Smith. En lo personal, no lo llamo el mazo de Rider, porque como vemos, Rider, y ahora vamos a ver quién es, no tuvo prácticamente participación ni en la parte esotérica, ni en los diseños o el contenido del mazo. Es verdad que hay muchos mazos que tienen como nombre Rider White, pero también es verdad que si ustedes buscan, pueden comprar este mazo en donde aparece solamente White Smith y también con sus libros. ¿Quién fue Smith? Bueno, Pamela Colman Smith, también llamada Pixie, nació en 1878, artista, ilustradora, escritora, diseñadora, también realizó muchas puestas en escenas para obras teatrales. Fue reconocida hasta el día de hoy por ilustrar estas populares cartas de tarot. Nació en Londres, estudió arte en el Instituto Pratt bajo la dirección de un conocido artista de la época, Arthur Wesley Down. Y lo que tiene el punto en común con White es que en 1901 ella ingresa a la orden. Y ahí lo conoce. Ahí empieza ese vínculo. Luego en 1909 White le encarga a ella su idea de un mazo de cartas que debía tener algo de lo que ya había, hablando de mazos previos, debía contener artísticamente su marca, debía ser diferente, debía ser atractivo, y a su vez ambos compartían lo esotérico dentro de la orden, o sea que ambos sabían cuáles eran los mensajes que estas cartas iban a tener. El resultado de esta unión entre ellos es esta baraja de la que vamos a hablar ahora, White Smith, que fue publicada por William Rider. Aquí aparece este nombre para muchos que está muy asociado a estas cartas, and Son of London,
Y la misma ha perdurado como la baraja de 78 cartas más popular en el mundo hasta el día de hoy. Por ahí abajo, bueno, yo agregué más que nada como un tema informativo, lo que fue el logo tradicional de la orden hermética y el logo que luego compartieron en esa orden Rosacruz. Bien, vamos a entrar un poquito más en el tema. Hay una palabra que resuena mucho cuando hablamos de tarot y cuando hablamos de arcanos mayores, y es arquetipo. Entonces, lo primero que siempre buscamos, o lo primero que la persona debe conocer es, ¿qué es un arquetipo? Bueno, entonces vamos a buscar la definición de arquetipo. Sería el modelo original que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. Sería un arquetipo, el prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección de algo y a su vez es un patrón energético que luego, bueno, va a estar condicionado por otros factores en el momento de las lecturas. ¿Cómo está dividido un mazo de tarot? ¿Y cómo está dividido este mazo de tarot? Yo quiero pensar que todo está funcionando bien y que no hay ningún tipo de problema. Ante cualquier eventualidad lo pueden escribir en el chat. Si no, continuamos. ¿Cómo está dividido, decíamos, este mazo de tarot? Bueno, está dividido en, como la mayoría debe saber, en arcanos mayores y arcanos menores. Desde la carta 0 a la carta 21 tenemos los arcanos mayores. Gracias, Cecilia, que me estaba diciendo que estaba todo bien. Así sigo tranquilo. Y los arcanos menores son el resto de las cartas, 56 cartas. Pero los arcanos menores, a su vez, tienen una división adicional, que son las 40 señales, que son las cartas que van del 1 al 10, que las encontramos en 4 palos, bastos, copas, orbe y espada, y las 16 reales, que son 4 cartas por palo, sería reina, rey, caballo y sota, de basto, copa, oro y espada. Esas son las 16 cartas reales. Entonces acá empezamos a dividir el mazo. Entonces en esta división nosotros hoy vamos a ver la primera parte, los arcanos mayores. ¿Qué relación tiene el árbol de la vida o el árbol de la cábala o la cábala misma con el tarot o con los arcanos mayores? Vamos a ver ahora varias de las relaciones, pero bueno, podemos armar nosotros una guía o un recorrido que realizarían los 22 arcanos mayores asociados a los 22 caminos que encontramos que se desprenden de los 10 sefirot del árbol de la vida. Para muchas personas puede decir, bueno, ¿qué significa cábala? Entonces vamos a hacer una pequeña aclaración también. ¿Qué es cábala o cabalá? Es una corriente de pensamiento judío que nació en el sur de Francia y España en el siglo XII. La raíz, dice la cábala, la raíz de nuestras vidas sería nuestra esencia divina que se manifiesta en 10 esferas arquetípicas. Estas 10 esferas se organizan en 3 columnas. Esto es muy interesante, muy interesante. Voy a volver a la imagen anterior antes de continuar y podemos ver acá que el diseño del árbol de la vida siempre es el mismo, lo podemos buscar de cualquier autor, pero sí, si nosotros prestamos atención, se divide en 3 columnas. 3 columnas. Esto va a estar reflejado en muchas de las cartas. Muchas. Las cartas que van a hacer referencia a procesos o caminos del árbol de la vida van a tener esta referencia, esta división o estas 3 columnas en algunas y 2 en otras. Continuamos con qué era la cábala. Bueno, entonces, lo primero, que era lo que decíamos recién, lo que podemos notar es la correspondencia entre los 10 sefirot o esferas y los arcanos menores numerados del 1 al 10, como decíamos recién, y además en la combinación de estos 10 sefirot o 10 esferas, encontramos 22 senderos que hacen alusión a los arcanos mayores. Entonces, el árbol de la cábala y el pensamiento o la doctrina que se encuentra detrás de lo que es la cábala
encierra las 78 cartas, más allá de los 22 senderos asociados a los arcanos mayores. Rápidamente, para tener una asociación, tarot, árbol de la vida, 22 arcanos mayores, 22 senderos, 4 palos, 4 mundos, 10 naipes numerados, del 1 al 10, decíamos de los arcanos menores, 10 sefirot. Las 4 figuras del tarot eran las reales, los 4 querubines o ángeles del árbol de la vida. No es casualidad. Para muchos el tarot se desprendía del árbol de la vida y algunos piensan de que el tarot fue la manera por la cual la cábala dejó los mensajes o plasmó los mensajes que no podía realizar de otra manera. Entonces, para algunos el tarot nace por una necesidad de la cábala, de una expresión. Lo que nosotros vamos a ver hoy, más allá de discutir si eso es real o no, es qué tienen estas cartas en lo esotérico y en lo cabalístico, y también en lo numerológico. Una única referencia: no parece casual que en el tarot de White, la máxima carta correspondiente al 10 de oros, a ver, ahí está, máxima expresión de bienestar espiritual y material, está representado el árbol de la vida. Como recién veíamos, podemos ver acá las 3 columnas y la disposición que tienen estas pentalfas en la carta del 10 de oro, que nos trae la imagen del árbol de la vida. Entonces por ahí poníamos, bueno, es como una pista que nos invita a explorar las relaciones de este conocimiento con la simbología del tarot. No es algo que vayan por caminos distintos, van de la mano. La cábala está totalmente relacionada con el tarot. Entonces vamos a comenzar a hacer vamos a empezar a hacer divisiones y a tratar de ir armando cómo están agrupadas estas cartas. Todos los mazos de cartas, y más cuando el mazo de carta tiene esoterismo, el mazo de carta está balanceado. Un mazo de carta balanceado es un mazo de cartas que no hay nada hecho al azar y que tampoco hay, por ejemplo, si yo tuviera 22 cartas, como tengo 22 cartas de arcanos mayores, no tengo 20 cartas positivas y 2 negativas. Eso es un mazo desbalanceado porque tendría una muy pequeña posibilidad de que algo negativo saliera en mi lectura. De la misma manera, si se da al revés. Entonces, para balancear el mazo de cartas, lo que hace White con Smith es plasmar algunas divisiones, y en esas divisiones incorpora mucho simbolismo. Y parte desde una dualidad. La dualidad está dada por la carta del loco y la carta del mago. Son 2 cartas. Ahora vamos a ver un poco, a detallar cada una de ellas, pero son 2 cartas que marcan el inicio de este principio básico o balance que tiene que tener el mazo. Podríamos decir muy rápidamente, el loco es una persona joven, el mago es una persona o un hombre que tiene un poder donde maneja su realidad y maneja distintos aspectos de la vida. Bueno, pero de esta dualidad inicial se desprenden 4 casas importantes. Y acá se hace la división completa de este mazo, o de la parte de los arcanos mayores. En estas 4 casas vamos a encontrar, por un lado, vamos a decir casa 1, 2, 3 y 4 para tener nosotros un poco más ordenadas las ideas. En la casa 1 tenemos una carta que es quien va a marcar toda, valga la redundancia de la carta, toda la fuerza, todo el impulso de las cartas que están dentro de esa casa. En este caso, la carta 8, la fuerza, va a representar cartas y elementos del fuego, y a su vez va a representar los bastos. ¿Sí? Podés tomar print de pantalla. De todas maneras, igual el video va a quedar, lo voy a subir luego a nuestra página de YouTube,
Y de todas maneras, si querés al final, te puedo enviar el PowerPoint también. No hay ningún problema en compartir los materiales. Pero podés tomar las capturas. Bien, decíamos, esa es nuestra primera casa. La fuerza, la carta de la fuerza es quien está, digamos, a la entrada o quien va a manejar las cartas dentro de esta casa. Es el elemento fuego y a su vez va a ser los bastos cuando incorporemos los arcanos menores. Esta casa también nos va a hacer referencia a todos los aspectos de el poder terrenal. Y vamos a ver las cartas que la integran y nos vamos a ir dando cuenta que eso es así. El poder terrenal va a estar dado por esta casa. Luego, casa 2, la carta que se encuentra dando la fuerza a la casa 2 es la carta de la templanza. Dentro de esta casa vamos a encontrar las cartas asociadas al elemento agua y vamos a encontrar en los arcanos menores las copas. En esta casa están las cartas que nos van a hablar de las emociones, de los sentimientos. Luego pasamos a la tercera casa, donde encontramos a la justicia como la carta principal, al elemento aire y luego a las espadas. En este caso vamos a encontrar el lado oscuro, los aspectos más difíciles en nosotros y en los otros, los aspectos a trabajar. Y la última casa se encuentra al frente de la carta 21, que es el mundo y el elemento tierra, y en los arcanos menores los oros. En este caso, esta casa va a encerrar la fuerza, pero desde lo espiritual. Si bien la primera casa nos habla de fuerza terrenal, la última casa nos habla de fuerza espiritual. Y ahí tenemos de ese balance del cual también estábamos hablando hoy. Laura, que veo que levanta su mano. Si es por algo puntual, podés escribirlo en el chat y lo charlamos al final, Laura. Así vemos todo en esta hora. Seguimos. Vamos a comenzar por esa dualidad y por esas dos cartas. Vamos a hacer muy rápidamente este recorrido y vamos a tratar de ver algunas cosas que no se ven en los manuales. Esa es la idea, ir descubriendo más cosas, pero vamos a tomar esto. Lo que vamos a ver no busca ir en contra de lo que ya sabemos. Lo que vamos a ver es cómo se incorpora aspectos esotéricos a este mazo de cartas. En lo personal, desde el 2004 participo de un grupo de estudio esotérico donde todos estos temas se manejan, así que más allá de lo que... No hay problema, Laura, no hay problema. Más allá de lo que he leído, las órdenes esotéricas se manejan sobre lineamientos muy similares. Lo que vamos a ver hoy, que es lo que manejó White y el Golden Dawn, también lo maneja la masonería, también lo manejan los rosacruces, también lo manejan los gnósticos. La mayoría de las órdenes esotéricas que transitan, podríamos decir, la línea de la teurgia o la magia blanca, todas las órdenes esotéricas manejan cimientos similares. Entonces, lo que vamos a ver hoy no busca ir en contra de lo que nosotros hemos leído en los manuales o como nosotros interpretamos el tarot. Esto lo único que busca es incorporarle nuevas cosas. Bien, dicho esto, veamos nuestra primera carta, la carta del loco, la carta 0. Es la energía del caos. El loco es una carta muy interesante. Lo primero que vamos a destacar es una carta que muestra a una persona. Es un viaje, ¿no? No podemos olvidar que el recorrido de los 22 arcanos mayores son un viaje, un recorrido espiritual. Desde un punto de partida, que va a ser el loco, hasta el momento de gloria al final, ¿sí?
Entonces, este loco que inicia este viaje, que es la energía del caos, que le da el primer puntapié, es una persona sin proceso espiritual. ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, porque su vara se encuentra al hombro, la vara que él lleva, donde lleva su carga, y a su vez, vamos a verlo luego cuando hagamos comparación con otra carta, que sí es una carta espiritual, y nos vamos a dar cuenta un poco más de este detalle. ¿Qué es el loco también? El loco es el génesis. El loco es lo que se necesita para una nueva iniciación, para comenzar un recorrido espiritual. La carta del loco es la carta de la persona que por primera vez pone un pie en un sendero esotérico, o en una orden iniciática, o en un grupo de estudio de temas espirituales. Ese es el loco, es mi llegar, mi primer momento. Es una carta, no vamos a hablar si son positivas, negativas, eso queda para otro momento. Tiene algunos detalles y algunas cosas interesantes. Hermes Trismegisto dice, lo que está abajo es como lo que está arriba. Y ahí vemos al loco mirando hacia arriba y muchas veces decimos, bueno, mira hacia arriba y no sabe dónde camina y se va a caer en ese precipicio. No, todo lo contrario. Lo que está abajo es lo que está arriba y lo que está arriba es como lo que está abajo. Para hacer los milagros de una sola cosa, dice Hermes Trismegisto en la tabla esmeralda. Entonces lo que estamos diciendo es que el loco no es una persona que está desorientada, ¿sí? Es una persona que, si bien no está dentro del estudio, está comenzando, está dando ese primer paso. ¿Y por qué también mira hacia arriba? Porque cuando esotéricamente se inicia el recorrido y se da ese primer paso, se le pide como el permiso a lo que sería la energía del sistema solar. Entonces vemos a este loco mirando hacia el cielo y diciendo, voy a comenzar un trabajo, voy a dar mi primer puntapié, voy a entrar en este recorrido. Y encontramos, luego de eso, la carta 1, decíamos que era la dualidad de estas dos cartas, todavía no llegamos a las casas, ¿no? Que es la carta del mago. Y la carta del mago dice, sé en tus obras como eres en tus pensamientos. La carta del mago, vamos a ver varias cosas. A nivel de diseño, bueno, es interesante esa mano que apunta al cielo con un cirio y con su dedo apunta a la tierra. Nos está mostrando el manejo de ambos elementos. En su mesa vemos todos los elementos que él maneja. Cada uno de esos elementos representa una de las 4 casas que vemos a ver después. Por eso él está por fuera, porque él es en esa dualidad que tiene con el loco. El mago logra manejar y logra tener control sobre todo el resto de las cartas, digamos, de las cartas propiamente, ¿sí? De las casas y de los 4 palos. Aparecen representados en su mesa. Pero a su vez, desde el aspecto cabalístico, el mago nos marca el primer camino, y es el camino del mago, propiamente. El camino del mago, cabalísticamente, nos da una subdivisión, o sea que las divisiones que vamos a ver en los caminos de la cábala son divisiones adicionales a las casas. Vamos a ver que no es que no se corresponden 100%, porque en realidad es una mirada desde otro lugar, desde el lugar de la cábala. En este caso es el camino del mago, y el camino del mago lo integran 3 cartas. Lo integra el mago, que es la carta 1, la rueda de la fortuna, que es la carta 10, y el sol, que es la carta 19. ¿Por qué? Porque el mago es 1, la rueda de la fortuna que es 10, 1 más 0 suma 1, y el sol, 1 más 9 suma 10, que 10 es, como recién dijimos, es 1. O sea que cabalísticamente, reduciendo a un solo número, las 3 cartas son 1. El mago, la rueda de la fortuna y el sol, además, si nosotros las tuviéramos acá, pudiéramos separarlas y verlas, nos daríamos cuenta que son 3 cartas de una gran fuerza esotérica y una gran fuerza espiritual. A su vez, es Keter, el sefirot cabalístico de ese árbol de la vida que nosotros decíamos. Hay algunas también cosas que podemos agregarle a este mago. Es el número 1.
es, es la unidad, es el principio, es el Padre. Es una carta esotéricamente muy interesante. Si nosotros tuviéramos más tiempo o en otra oportunidad y pudiéramos sacarle más detalles al mago, sí. ¿Por qué su vestidura es blanca? Las ropas debajo de su capa roja, bueno, hablan de su espiritualidad. En su cinturón hay una serpiente mordiendo su cola. En su cabeza tenemos ese símbolo del infinito, que habla también del control sobre la balanza del karma y el dharma. Hay un montón de otras cosas, pero no nos va a dar el tiempo para hoy, porque la idea hoy es poder hacer un recorrido por los 22. Así que vamos a seguir un poquito y ahora sí vamos a ver las casas. Decíamos que la primera carta de las casas es la fuerza. La fuerza, a su vez, como recién explicamos lo de los caminos en la cábala, tiene una carta más asociada. La carta 8 es la fuerza y la carta 17 es la estrella. Cabalísticamente yo reduzco el número 17 a un solo número, me da 8 y tengo dos cartas dentro del camino del corazón. ¿Sí? ¿Qué tiene de interesante esta carta? Si yo la miro, veo a una mujer que no parece estar realizando ningún esfuerzo y está no abriendo, sino cerrando la boca de un león. Esotéricamente, esto va a hacer referencia a que al león de la ley se combate con la balanza. ¿Qué es la balanza? Es la ley de compensación o la ley de karma y dharma. Entonces estamos viendo una carta que muestra a una mujer teniendo el control de sus actos, sabiendo que como sus actos son de la manera correcta, logra tener el manejo de los otros reinos. Es el espíritu femenino que protege, nos ayuda, nos protege y nos da el impulso para liberarnos de la ignorancia por medio de la comprensión. El león es símbolo del fuego. El fuego también vamos a ver más adelante con otras cartas a que hace referencia. Y seguimos. En esta casa, en la casa de esta carta, decíamos, encontrábamos, o vamos a encontrar, que lo que nos dijimos, no, vamos a encontrar 4 cartas dentro de, del fuego. La primera es la suma sacerdotisa, la segunda es la emperatriz, luego tenemos al emperador y por último al sumo sacerdote. No es casualidad, 2 cartas femeninas, 2 cartas masculinas, no es casualidad. Vamos a comenzar con la primera, la suma sacerdotisa. Mucho simbolismo también. Lo primero que cuando la vemos llama la atención son esas 2 columnas que tiene detrás. Uno se puede preguntar, bueno, ¿qué son esas columnas? ¿Qué son las letras de esas columnas? Yaquín y Boaz, que son las iniciales que aparecen en esas columnas, era el nombre dado a los 2 pilares de bronce que se encontraban en el pórtico del templo de Jerusalén. Vemos también en la mano de la sacerdotisa la Torá. Estas 2 columnas fueron hechas por el artesano Hiram de Tiro por mandato del rey Salomón. Salomón fue el rey más sabio, según la Biblia, que existió. Y si vemos en la imagen de la suma sacerdotisa, encontramos las 3 columnas del árbol de la vida. Yaquín, Boaz o Boaz Yaquín, y la columna del centro está condensada o dada en la figura de la suma sacerdotisa. Hay también algo interesante. En la posición en la que está, el templo se encuentra detrás de ella. Ella está a la entrada del templo. Los pilares estaban puestos a la entrada del templo. Entonces, veníamos hablando en ese recorrido espiritual que está haciendo la persona, estás a punto de entrar, no estás a la entrada del templo. El camino del oráculo es el camino de la suma sacerdotisa y a su vez de 2 cartas más. La carta 11, la justicia, y el juicio, la 22. Hacemos la misma reducción para llegar al número 2. La justicia es 11, 1 más 1 es 2, y el juicio es 20, 2 más 0 es 2. Y ahí tenemos las 3 cartas que siguen la línea de la cábala. Y las 3 cartas hacen alusión al camino del oráculo. El oráculo es el lugar o la persona capaz de predecir un evento. Por las dudas que
esta palabra quedara como colgado sin definición. ¿Qué más podemos encontrar muy rápidamente? Tiene mucho más detalle, vamos a tomar solo algunos. Podemos encontrar que en su cabeza hay una luna en 3 fases y en sus pies hay una luna también. Nos habla de que es capaz de crear y destruir, de que tiene el manejo y el control sobre esta energía. Y es una mujer que tiene mucho conocimiento y mucho recorrido esotérico. Vamos a pasar a uno más, la emperatriz. Bien, en este caso la emperatriz es el número 3. Si nosotros buscamos en estas 22 cartas y hacemos la reducción, encontramos el colgado y el mundo como cartas que reducen al número 3. El camino de la inteligencia es el camino de estas 3 cartas. Tiene una similitud con el mago, levanta su mano derecha con un cetro, mostrando también esa capacidad de dominar elementos, de estar con el control de los mismos. Después, bueno, tenemos todas las características que nos da su mirada, su intención de dialogar, de conectar. Es interesante ver que las primeras cartas, si nosotros sacamos a el loco y al mago, porque eran una dualidad externa, cuando nosotros empezamos a hacer esta división de casas, encontramos a mujeres, la representación de la energía femenina en las 2 primeras casas. No es casualidad. Seguimos. La carta que sigue es el emperador, conocido como Salomón, quien hablamos recién, rey de Israel. Pertenece al camino del dragón, junto a la carta número 13, la muerte. Tiene mucho simbolismo también, vamos a ver alguno. Llama la atención que está sentado sobre un trono de piedra. Esto, su trono de piedra significa la estabilidad. Tiene que ser sobre piedra cúbica, sólida, de concreto, para que la base de lo que el emperador va a manejar sea real y no sea una base falsa. Hace alusión también al pasaje bíblico donde Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, que en realidad Pedro sería patar o piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sobre la piedra cúbica tiene un simbolismo la piedra cúbica, no estamos hablando de una piedra cúbica física, ¿no? Tiene un simbolismo. Sobre ahí edifica todo lo demás. Y este emperador, si nosotros miramos, tiene también en su mano derecha un cetro y su mano izquierda está puesta como para recibir. Él tiene la mano hacia arriba. Él maneja por su lado derecho la energía masculina, por su lado izquierdo la energía femenina. Es una persona equilibrada, es una carta equilibrada. Bien, vamos a seguir con una más. El sumo sacerdote. Es el camino del maestro. El sumo sacerdote es bastante lógico. Lo acompaña la templanza, la carta 14. Y esta es una carta que encierra también mucho simbolismo. Lo primero, antes de ver numerológicamente o cabalísticamente a qué hace alusión el número 5, esta carta, si vemos, su cetro no lo tiene en su mano derecha, sino en su mano izquierda. ¿Por qué? Porque con su mano derecha está haciendo el saludo de la orden, el saludo esotérico, levantando 3 dedos y saludando como los náhuatl dirían in laquem araquem, o paz inverencial, o la paz sea contigo, depende de la orden. Pero lo que nos está mostrando es que el sumo sacerdote, que es el camino del maestro, es un iniciado que está recibiendo a quienes van a buscar esa espiritualidad.
El número 3 está bastante representado también, en su cetro tiene 3 cortes, lo que serían 3 cortes en la línea de la vida, que es la línea horizontal, sobre el camino espiritual, que es en ese cetro la línea vertical. Tiene 3 cruces también en su vestimenta. El número 5, que es el número de esta carta, hace alusión a la quinta raza, nuestra raza, al quinto sol, a los 5 tatuas, a los 5 dedos de las manos, a los 5 evangelios, a los 5 sentidos, a las 5 celdillas del cerebro, a los 5 aspectos que tiene la Divina Madre. El 5 es un número que encierra mucho y es una carta esotéricamente muy importante. Vamos a seguir avanzando para no demorarnos mucho. Llegamos al segundo grupo, el grupo 2, donde encontrábamos a la templanza. Aquí podemos ver a un ángel, podríamos decir así, que tiene un sol en su frente y tiene en cada mano una copa y está mezclando un líquido. Esta carta hace alusión al elixir de la vida eterna, a la alquimia, a la magia sexual, a la castidad científica, a la transmutación de las aguas. Es una carta que ya entra de lleno en el esoterismo de la orden y de muchas órdenes. Es una carta que habla de el duro cincelado de la piedra como los aspectos personales y egoicos o negativos. Podríamos hablar también de ese triángulo que tiene a la altura de su pecho, que habla de, si nosotros miramos, es un triángulo que estaría significando la búsqueda de lo terrenal hacia lo superior. La punta está hacia arriba, por lo tanto es lo superior a lo que debemos aspirar. Cuando lo mezclamos con el descenso de esa energía superior, encontramos el sello de Salomón, o esos dos triángulos unidos. Pasamos a el segundo grupo, que es el grupo del agua, donde encontramos los enamorados, encontramos al carro, el ermitaño y la rueda de la fortuna. Vamos a tratar de ver rápidamente estas cartas. Hay un cartel que me aparece ahí que no lo puedo quitar y tendría que cortar y reenganchar, así que trataremos de que moleste lo menos posible. Los enamorados. Qué carta súper interesante. Es el camino de la libertad. Si nosotros, estaría buenísimo poder tener el mazo y poder separar la carta del diablo y la carta de los enamorados. Yo las acabo de separar. Son dos cartas que yo podría decir son casi iguales. La única diferencia es que en una tengo un ángel y en otra tengo al diablo. Pero no parecen cartas muy diferentes. ¿Qué es lo que sucede? Estas es, como podemos ver, es Adán y Eva. Detrás de Eva se encuentra un árbol de frutos y una serpiente enroscada en el mismo. Y detrás de Adán se encuentra un árbol que tiene llamas. Están como siendo bendecidos. Lo correcto sería guiados por la conciencia universal o por un ángel. Y a su vez, esta carta simboliza la lucha entre Dios y el diablo. Si nosotros miramos, su segunda carta del camino de la libertad es el diablo. Entonces, esta carta, junto con la del diablo, son dos cartas para leerlas juntas, porque hay mucho simbolismo compartido. La que sigue es la carta del carro. Cabalísticamente es el camino del ave fénix. Lo comparte el carro y la torre. Algún axioma asociado a esta carta dice: cuando la ciencia entrara en tu corazón y la sabiduría fuese dulce a tu alma, pide y te será dado. Una carta de, ya por su número, el número 7, encierra infinidad de simbolismos. Solo con el número 7, yo puse algunos por ahí. Las 7 notas de la lira de Orfeo, las 7 notas musicales, los 7 colores del prisma solar, los planetas, los 7 vicios que debemos transmutar en las 7 virtudes. Esos son, capaz que ya lo pueden asociar, pero es orgullo, avaricia, lujuria, cólera, pereza, gula y envidia. Esos son
los 7 vicios que se deben transformar en 7 virtudes. Después tenemos los 7 genios siderales, los 7 cuerpos, las 7 dimensiones, los 7 grados de poder del fuego, y podríamos seguir. Hay muchísimo simbolismo en esta carta también. Es una carta muy interesante, pero continuamos. Tendríamos que hacer esto mismo de 1 hora por carta, para poder ver todo lo que cada carta tiene. La idea en principio era no mostrarlas todas, pero me parecía que quedaba como medio a medias, no hacer por lo menos un mínimo recorrido por todas las cartas. El ermitaño. Ojalá pudiéramos tener nuestro mazo a mano y sacáramos la carta del loco. El ermitaño es el camino de la sabiduría, junto con la luna, y es la antítesis del loco. Su vara está en el piso, está apoyando la vara y la toma, y tiene en su otra mano una lámpara con una luz. Si yo tuviera que decir quién es el mago realmente en este mazo de cartas, quién es el iniciado, quién es el que se encuentra manejando todo el poder del esoterismo, toda la energía, es el ermitaño. Hay un pasaje bíblico que dice la vara del poder real, y hasta se dice que transformó a la vara en una serpiente. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Moisés. Eso lo podemos encontrar en el Éxodo, cuando él, con su vara, le hizo frente a el faraón, que no quería liberar al pueblo hebreo, y él le envía las 10 plagas. Es interesante esa lámpara que tiene, porque si nosotros también buscamos, hace alusión a cuando Moisés llega a la cuenca de Jorel. A la entrada de una cueva había una zarza, un fuego, que le habla y le dice que se descalce porque él ya se encuentra en un proceso de resurrección interna. Entonces nos está hablando de un iniciado que ha logrado tomar el control de su fuego, de su energía, y ahí la tiene. Después podemos agregarle todos los significados que conocemos. Vamos al tercer grupo. Decíamos que la justicia era la carta que estaba al frente. Interesante esta carta también. En su mano derecha una espada y en la izquierda una balanza. ¿Para qué es la espada? La espada es para cortar la cabeza de los agregados psicológicos, de los demonios rojos de Set, de los pecados capitales. Y luego en su balanza pesa esos actos. Pesa si esas decapitaciones fueron reales y están bien hechas. Nos habla de sufrimiento, prueba, dolor, y nos habla de edifica un altar en tu corazón, mas no hagas de tu corazón un altar. Nos habla de un proceso que es lento, pero donde yo tengo que decapitar cada defecto psicológico que tengo. Cada vicio, manía, cada situación negativa, tengo que destruirla. Por eso la espada en la mano derecha. Pasamos al aire. Encontramos el colgado, la muerte, el diablo y la torre. La penúltima de las casas que vamos a ver. El colgado. Tiene una bonita síntesis. Me pareció interesante ponerlo ahí, que es el número 3, que significa producción tanto material como espiritual. Y nos habla del control mental. Hay una frase de Samael Aun Weor, maestro gnóstico y también masón, que dice: el control mental nos permite destruir las cadenas creadas por el pensamiento. Si nosotros miramos la carta del colgado, en realidad está colgado de un solo pie, o sea que no está en una situación, podríamos decir, compleja o difícil. No sabemos si sus manos están sueltas o están atadas, y lo que sí nos hace alusión de lo que está haciendo es un trabajo de control mental, es por el halo que tiene alrededor de su cabeza. Nos habla de que él está logrando controlar la dualidad de la mente. La mente automáticamente nos dice
qué decir o qué no decir, o cuándo decirlo, y nos compara, o es alto o es bajo, o es gordo o es flaco, o hay mucho, hay poco. Lo que está haciendo el colgado es dominando esa situación en su propio proceso. Él está teniendo control sobre su mente, y es lo que nos cuenta. Luego pasamos a la carta de la muerte. Es una carta que habla de la inmortalidad, muerte y resurrección. Es el Evangelio de Judas, el arcano 13. Representa la muerte del yo. El yo, la disolución del ego, como dice ahí, en el Evangelio de Judas se agrega también que Judas simboliza al ego, al que se tiene que decapitar. Decapitar, volvemos a la carta que estábamos viendo recién. ¿Qué sucede? El ego es todos los defectos que uno tiene. Pero lo que nos está diciendo la muerte es que esos defectos que yo tengo, debo matarlos en vida. Si no, cíclicamente voy a volver para seguir trabajando en mis mismos defectos hasta que en algún momento logre destruirlos. Y si yo miro esta carta, veo a los pies del caballo un niño, al costado del niño una muchacha joven, luego de pie un obispo, un sacerdote ya de una edad adulta, y en el piso, de pelo blanco, y tal vez veo por ahí también una corona, una persona de mayor edad muerta, ¿no? El ciclo de la vida nos está mostrando ese recorrido. Es el niño, joven, adulto, anciano, y cuando muere, si no hizo el proceso de la muerte, que se encuentra ahí en el medio prácticamente, vuelve a ser niño y vuelve otra vez ese recorrido. Entonces habla de que necesito eliminar los defectos en esta vida y no decir, bueno, en la próxima veré o que se solucione en la próxima. Carta El Diablo, carta 15. Este arcano corresponde a Satán, del cual habla la Biblia, o al Set en su aspecto negativo, del que hablan los egipcios. Cabalísticamente se descompone en el número 6. ¿Qué es el número? Era una de las casas, ya lo vimos. ¿Qué es el número 6 en sí mismo? Cabalísticamente y esotéricamente habla sobre el sexo. Y vemos nuevamente a Adán y Eva, pero esta vez detrás de Eva, en vez de tener el árbol con los frutos, veo una cola con frutos. Y detrás de Adán, en vez de ver un árbol con llamas, veo una cola con llamas. Acá puedo ver en el diablo su mano. Hoy decíamos que teníamos la carta que con 3 dedos del sumo sacerdote, con 3 dedos nos marcaba el saludo iniciático, el saludo de la orden, el saludo de la magia blanca. Y acá vemos que el diablo está haciendo el saludo de la magia negra, el saludo de la oscuridad, separando sus dedos. Y apunta, siendo la carta opuesta tal vez a la que veíamos del mago, apunta con su mano izquierda hacia la infradimensión, hacia la tierra, hacia el piso, con una antorcha. Acá tenemos mucho para hablar. Es una carta que habla de sexualidad, de una pareja que no logra tener una sexualidad acorde, que no logra tener una vida armoniosa, están atados con cadenas yo podría decir, a la piedra cúbica a la que hacíamos referencia hoy. El diablo no está parado incómodamente ahí. Esa piedra cúbica de la cual se edifica la iglesia o se edifica la familia, en este caso nos está haciendo alusión de que tiene que ver con magia sexual. Y están atados a ellos porque no logran encontrar cuál es el camino correcto. O Adán y Eva no logran o no lograron, por eso están en esta situación, manejar esas energías. Hay una particularidad más que no podemos olvidar o dejar pasar. Tienen una cola, ¿sí? En la imagen de los enamorados eran los árboles, acá hay una cola. Esta cola hace alusión al órgano fundartiguador. Es la energía que desciende desde el coxis hacia las infradimensiones cuando trabajamos en magia negra. Si ellos estuvieran trabajando en magia blanca, esa energía ascendería por la columna hasta el entrecejo, sería la serpiente Kundalini que despierta los distintos atributos
esotéricos, y como vemos los egipcios terminaría como una pequeña serpiente saliendo del entrecejo. Entonces esta cola nos dice aún más que es magia negra, lo que esta pareja también tiene en esta negatividad que tienen y cómo el diablo la maneja. Luego pasamos a la carta de la torre, la carta 16. Es una carta que habla sobre cerebro, corazón y sexo. Empezamos a ver que la sexualidad parece muy repetida. A nivel esotérico y de la orden, era un tema muy, muy repetido, muy trabajado. Cuando el sexo domina el cerebro, la estrella de 5 puntas, ese pentagrama que pudimos ver en muchas cartas, lo vamos a ver probablemente en alguna más, queda invertido. Y dice, dentro de la orden hermética se dice que ese pentagrama invertido, cuando la persona transita el camino de la negatividad, de la oscuridad o la magia negra, aparece como un hombre con la cabeza hacia abajo y sus dos piernas hacia arriba, que es precipitado al fondo del abismo. Está describiendo esta imagen de la carta de la torre. Que si yo pusiera la pentalfa al revés, tendría en su cabeza la punta superior y en las piernas las dos, lo que serían las dos patas o las dos partes de abajo de la pentalfa, y me quedaría la pentalfa invertida. Tiene un axioma esta carta, que dice luz al amanecer, luz al mediodía, luz al anochecer. Lo importante es que sea luz. Habla de luchar contra todos los aspectos negativos y oscuros. Carta, grupo 4, el mundo, el último grupo. Estamos cerca de cerrar lo que veníamos a ver hoy. 2 cirios en las manos. El mago tenía 1, la carta del mundo tiene 2. La carta del mundo es la carta que dice esotéricamente eres imitatus, o sea, el que a otros han colocado en la senda del filo de la navaja. Esfuérzate en llegar a adeptus. Este es el producto de sus propias obras, el que conquista la ciencia por sí mismo. Es cuando llego por primera vez a este lugar, es el primero de los 7 viajes. O sea que las 22 cartas no las leo como un viaje, sino es un viaje dentro de 7 viajes. Así es como debería leer esotéricamente las 22 cartas. Acá podríamos decir llegué una vez. Este mismo ejemplo, si yo lo llevo justo recién que estaba un poco mencionando el tema de Egipto, si lo llevo a los faraones, cuando el faraón realizaba su primer viaje espiritual, colocaba en su cabeza una primer serpiente. Si nosotros lo buscamos, en algunos tienen 2 y otras tienen 3. Cuando hacía su segundo viaje, colocaba su segunda cabeza de serpiente. Y así. A medida que avanzaba en el conocimiento, esa barba se acercaba más a su corazón. Era un simbolismo que en parte está también representado por acá. En este grupo del mundo encontramos a la Tierra y encontramos la estrella, la luna, encontramos el sol y el juicio final. Vamos a hablar de la estrella. Es o simboliza la estrella radiante, la juventud eterna. Habla de esa necesidad de trabajar con el oro y con la plata, de volvernos alquimistas, con el sol y con la luna, con encarnar esa estrella de 8 puntas que aparece ahí, que hace alusión al lucero de la mañana. Es el arcano de Venus, a su vez, y nuevamente, como veíamos hoy, la templanza pasando agua de una copa a otra, y nos hablaba un poco de magia sexual. Acá también esta carta habla de alquimia sexual y magia sexual, lo vemos porque está con 2 cuencos que tienen agua. El agua es el elemento esotérico que se asocia a la magia sexual, uno de los. Luego encontramos a la luna, habla de la senda del filo de la navaja. Esta es la senda que está llena de peligros por dentro y por fuera, como dice el maestro Sivananda. Ahí vemos como varios peligros ladrándole o
si son perros, lobos, esos animales, hacia la luna. Vemos las dos columnas, también podemos hacer la asociación del árbol de la cábala, dividiendo la carta en 3. Tiene un axioma que dice: sea tu caridad granero inagotable y tu paciencia no menos inagotable que tu caridad. Acelerando un poco para llegar al tiempo que habíamos planificado en el arranque. Tenemos al Sol, es la inspiración, es el éxito, es la piedra filosofal. Llama la atención ese niño. A mí, por ejemplo, digo, ¿por qué un niño arriba de ese caballo? Bueno, tenemos varios simbolismos por ahí, emulando o trayendo a nuestra memoria cuando Jesús subió al monte de los Olivos sobre el burro, mostrando el necesario control de los elementos inhumanos y de la mente. Acá vemos a un niño también arriba de un animal. Y no podemos olvidarnos de ese pasaje que dice: bienaventurados los niños, que de ellos será el reino de los cielos. Entonces, el niño hace alusión a esa necesidad de volver a ser como un niño y dejar de lado todo lo que negativamente el ser adulto tal vez nos trae. Por ejemplo, un niño, lo podemos ver en un cumpleaños, en una reunión o algo, se puede pelear con otro niño, pero pelearse, que uno tiene que capaz que intervenir, pero es muy probable que al rato estén otra vez jugando. No hay tal vez rencor, no hay orgullo, no hay... Hay aspectos que el adulto sí tiene y los niños no. Volver a esa inocencia, volver a ese no cuestionar con la mente. Tengo que manejar el colgado y ser como un niño, dejar que mi mente sea flexible, que no sea dura. Luego tenemos el juicio final. Es la carta de la corona de la vida, el regreso de la luz. Para que haya resurrección se necesita que previamente haya muerte y necesitamos morir de momento en momento si es que de verdad queremos individualizarnos. Esta carta no habla de la muerte física. Esas personas que están saliendo de esas tumbas o ataúdes no habla o no hace referencia a que murieron físicamente, sino que están muriendo psicológicamente. Es la muerte de mis defectos para el nacimiento de mis virtudes. Tiene mucho más simbolismo, es muy interesante, pero hace alusión a uno de los 3 factores de lo que sería la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificarme. En este caso, ya morí, o sea que ya eliminé todos los agregados psicológicos, estoy naciendo, estoy casi siendo como el ermitaño, y luego, bueno, veré cuál es el aspecto del sacrificio. Y hemos llegado al final. Muy rápidamente, tal vez. No quería que nos fuéramos del tiempo que nos habíamos planificado. Sé que